Muy buenas noches. Es un placer para nosotras adorar el nombre de Cristo Jesús y esperamos que esta intervención musical sea para honrar y gloria a Dios y el deleite espiritual de cada uno de ustedes. Dime, quiero escuchar tu voz, hablar de nuestro amor, en cada latido de tu corazón. Dime, secretos del universo, tus infinitos misterios, que cada día es nuevo. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo, tú me amas. Oh, dime cómo amar como un niño, inocente sin prejuicio, y volver a soñar contigo. Dime, verte cara a cara, me quedaré sin palabras o perderme en tu mirada. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo, que tú me amas. Oh, 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 conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Cuán grande, perfecto e infinito es tu amor, que tú moriste y me diste salvación. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo, que tú me amas. Oh, 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 que tú me amas. Amén. Perdón, amén, amén. Qué hermoso es escuchar voces que alaban al Señor. Así que a Angilda y Mix, el Señor les siga bendiciendo. A todos les recuerdo que tenemos un Salvador que nos dice, miradme y viviréis, porque Jesús vino a salvarnos, y no solamente eso, sino que vino para que también nosotros sepamos que tenemos un Dios que nos ama y que hay un plan de redención por el que nos dio vida. Y nosotros sabemos que Jesús anhela que nosotros seamos parte de su vida. Así nos dijo ayer nuestro querido hermano Cristian. Y entonces, si tú sabes, si tú quieres morar con Jesús, si quieres tener ese galardón, ese amor, extiende tu mirada a Cristo. Mira hacia arriba, ahora en este momento difícil. Si estás en angustia, si estás llorando, si estás triste, si te pasa algo que no crees que no puedes solucionar, Jesús es tu Salvador y te dice, ven
y te voy a enseñar cómo hacer para salvarte de esa angustia que tienes. El tema de hoy, sin más preámbulo, lo dejo con nuestro hermano Humberto Cristi. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo Muy bien? bien. Amén, gloria a Dios. Amén. Vamos a orar para comenzar. Señor y Dios, muchas gracias por la bendición de conocerte, por la bendición de tener tu palabra. Ayúdanos a utilizarla ahora con el poder del Espíritu Santo para que la entendamos, se pueda explicar y pueda ser asimilada. En el nombre de Jesucristo. Amén. El mundo está viviendo una situación muy difícil ahora. Para unos, más difícil que para otros. Pero de todas maneras, una situación muy difícil y que no se sabe por cuánto tiempo va a poder ser sostenida. Claro que han habido situaciones difíciles anteriormente. En el siglo XIV vino la peste bubónica que mató casi al 50% de la población de Europa. Luego tuvimos las guerras mundiales en el siglo pasado, en el siglo XX. En la Primera Guerra Mundial murieron 10 millones de personas. Después de terminando la Primera Guerra Mundial, vino la gripe española, que mató cerca de 50 millones de personas. Luego de la gripe española vino la Gran Depresión, que comenzó en el año de 1929 con la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York en octubre del 29, y eso dio como resultado la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, de los diferentes bandos, alemanes, japoneses, rusos, norteamericanos, franceses, ingleses, checos, húngaros, judíos, el total de personas que murió fue como de 50 millones de personas. Quienes más muertos pusieron fueron los rusos, que pusieron inclusive más muertos que los judíos, y los judíos pusieron 6 millones de muertos. A partir de ahí, el mundo ha tenido varias crisis, ha tenido varias guerras. Tenemos después de la Segunda Guerra Mundial vino la Guerra de Corea, en el 48, antes de la Guerra de Corea, vino la Primera Guerra Árabe-Israelí. Después de eso, los franceses pelearon en Vietnam y salieron derrotados con la famosa batalla de Dien Bien Phu. Y luego que salieron los franceses, entraron los norteamericanos. Y los norteamericanos pasaron desde principios de los años 60 hasta principios de la década del 70 peleando, y al final salieron derrotados de Vietnam. Mientras tanto vino otra guerra más árabe-israelí en los años 50, otra guerra más en el 67, la guerra de los 6 días, luego vino otra guerra árabe-israelí en la guerra de Yom Kippur en el 73, y en el 73 también, en los años 70, hubo una depresión mundial. ¿Se recuerdan cuando los países árabes, los países de la OPEP, productores de petróleo, subieron los precios del petróleo, y eso causó una crisis económica tremenda? En los años 70 también, ya para el 89, la Guerra Fría que había entre Estados Unidos y Rusia terminó con la caída del muro de Berlín, vino la perestroika en Rusia de Mikhail Gorbachev, y entonces cayó la Unión Soviética. Los chinos abrieron la puerta de su país, la China comunista, a la predicación del evangelio. Por ahí, por los años, a finales de la década del 70, Mao Zedong había cerrado y había sacado a todo el que predicaba evangelio en China. Pero vino el tío Deng Xiaoping después de la muerte de Mao Zedong en los años 70, 76, 77, y cuando la mujer de Mao Zedong, 3 compañeros más que tenía, que eran llamados la banda de los 4, fueron sacados del medio. Nadie sabe qué pasó con ellos, pero todo el mundo sabe que lo fusilaron. Ahí entonces Deng Xiaoping dijo que no se podía prohibir, que él quería que el cristianismo, que la fe desapareciera, pero que no se podía hacer en 1 año ni en 2 años, que quizás no se hiciera en 1 siglo o en 2 siglos. Entonces abrió, y los adventistas estamos predicando en China. Luego de eso, en el año ya vino, ustedes recordarán muy bien, en el 11 de septiembre del 2001, cuando el ataque de Al Qaeda a los Estados Unidos, las Torres Gemelas, el Pentágono y el avión que cayó en camino de Filadelfia. Luego de eso, en el 2008,
comenzó otra gran depresión, una crisis a nivel mundial, financiera. Primeramente comenzó con una crisis financiera, la guerra, los bonos basura, como le dicen. Le vendían casas a gente que no tenían ingresos, no tenían trabajo, y le vendían casas que ellos no pudieron pagar, pero esas deudas se las vendieron a otra gente, y cuando esa gente quisieron cobrar, no se podía cobrar, y entonces se vino abajo el mercado mundial y todo el mundo salió perdiendo. Ahora mismo no hay ninguna guerra en caliente, así grande a nivel mundial. Sí hay muchos conflictos pequeños y muchos conflictos que están siendo peleados a través de proxy. Proxy son los que son amigos de un país, y entonces ese país no quiere pelear directamente con otra de las potencias, entonces mandan a paisitos y a grupos a pelear entre ellos. Y ahora tenemos el coronavirus. Los analistas económicos dicen que la crisis del COVID-19 del coronavirus es de por sí una pandemia mundial. Una pandemia que ya ha matado más de 500,000 de personas a nivel mundial, en todo el mundo. Y hay como casi 5 millones de personas ya contagiadas a nivel mundial, mucho más de ahí. Entonces, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué estamos viviendo? Estamos viviendo la pandemia del COVID, donde todavía no hay una vacuna para detenerla, no hay un tratamiento específico dicho por la Organización Mundial de la Salud, pero también tenemos una crisis económica creada por el COVID. Por ejemplo, la industria del turismo se cayó, la industria de las líneas aéreas se cayó, la industria de los carros, de vender vehículos, también se cayó. Y hay muchas otras industrias que están en el suelo. Solamente en la República Dominicana, más de 1 millón de personas perdió su y está teniendo que ser mantenido por el gobierno. Muchos profesionales independientes, abogados, economistas, están sin trabajo. Y mucha gente, de hecho, la gente de menor nivel económico, por lo menos está recibiendo FASE, está recibiendo la tarjeta Solidaridad, está recibiendo PATI. Entonces hay muchísimos programas que tiene el gobierno, pero ¿hasta cuándo van a poder los gobiernos hacer eso? Porque las cadenas de oferta y las cadenas de demanda a nivel mundial se desploman. ¿Qué significa eso? Que nadie está pidiendo carro, nadie está pidiendo otras cosas. Entonces, los que demandan bienes y los que demandan servicios están en problema, y los que venden bienes y venden servicios no tienen a quién venderle, porque la gente cada vez menos está en disposición de comprar porque no tiene ni con qué comprar. ¿Qué tiene que ver eso con hablar de evangelismo o de evangelio? Si nosotros nos detenemos a leer Mateo 24, vamos a buscar Mateo 24, vamos a buscar algunas cosas que dicen en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Yo no voy a leer a Mateo 24 completo, sino que voy a tomar algunos. Por cierto, se me olvidaba decir que también hay una guerra comercial. Dos potencias, China comunista y Estados Unidos, se están enfrentando económicamente. ¿Cómo se enfrentan ellos? Bueno, los productos chinos, los americanos le ponen arancel de aduana. Entonces, mientras más arancel tú le pones a un producto, menos se va a vender, más caro van a tener que venderlo. Y eso le quita competitividad, o sea, poder de venta a ese producto. Entonces, los americanos le ponen arancel a los productos chinos y los chinos le ponen arancel a los productos americanos. ¿Quiénes sufren? Sufre el productor de ese bien, y sufre el consumidor, que entonces lo va a encontrar más caro y no lo va a poder comprar. Eso pasa. Pero también a nivel geopolítico encontramos que los chinos quieren apoderarse completamente del mar del sur de China. Y dicen que ese mar le pertenece, pero ese mar le pertenece a Tailandia, a Filipinas, a Vietnam, le corresponde a Corea, le corresponde a Japón. Entonces vamos camino a una guerra en caliente
porque los americanos dicen que esas son aguas internacionales y que ellos pueden navegar por ahí. Los chinos no quieren que ni barcos ni aviones militares pasen por ahí y que hay que pedirle permiso. Entonces, ¿qué resulta? Que los americanos están mandando sus aviones a patrullar, a pasar por el espacio aéreo, y están mandando sus portaaviones y sus barcos de guerra a patrullar por ahí, y eso hace que posiblemente vamos a tener una guerra en caliente ahí. Y los europeos, Putin quiere también tomar más territorio de Europa para él. Entonces, esa es la situación que estamos viviendo. Mateo 24, Jesucristo sale del templo después cuando un día de esto, cuando ustedes puedan leer San Mateo 23, van a ver el discurso más duro que Jesucristo dio en Mateo 23, y cuando sale de pelear con los fariseos, sale de pelear con los sacerdotes y con los escribas y con toda esa gente, estaba en el templo, sale. Y los discípulos comienzan a decirle, mira qué hermoso este templo, mira qué hermoso este templo. Y él le dijo en el versículo 2 de Mateo 24, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesucristo hace aquí una profecía dual de doble cumplimiento. Está hablando de la destrucción del templo que se dio en el año 70 de la era cristiana por las tropas romanas comandadas por Tito Vespasiano, que luego fue emperador romano, pero también hace una profecía relativa al fin del tiempo, al fin del mundo. ¿Cuáles son los elementos que a nosotros nos interesan mucho de esta noche? Versículo 4. Los discípulos le preguntan, ¿cuándo va a ser esto? Claro, yo me voy a extrañar. Si alguien me dice, esto se va a caer dentro de poco, ¿cuándo? Yo le voy a preguntar de una vez. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 23. Entonces, si algunos dicen, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, pues como en los días del antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Lo que yo les dije, lo que les mencioné hace poco sobre la situación económica, la situación política, la situación geopolítica y la situación de salud a nivel mundial, encaja en lo que dice Mateo 24. ¿Cuál es el propósito de las profecías? Lo dice también en Juan. He aquí que os lo digo antes, para que cuando suceda creáis que yo soy Dios. O sea, Cristo señala y pone plazos para el cumplimiento de las profecías. Si nos vamos a Marcos capítulo 1, vamos a Marcos, por favor. Marcos capítulo 1. Yo voy a pedir que uno de los 14 y 15, Marcos 1, 14 y 15, un voluntario, una voluntaria. Adelante. Lo tengo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo se ha cumplido. De hecho, cuando Jesucristo nació, también nació bajo una profecía de tiempo. Vamos a Gálatas 4:4. ¿Quién lo busca, por favor? Gálatas 4:4. ¿Alguien que lo lea? El cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo,
había un tiempo específico para que Jesucristo naciera, iniciara su ministerio y muriera. Había un tiempo específico, pero a eso vamos a entrar más tarde. Yo sé que hay mucha gente que tiene dudas sobre la Biblia. Hay muchas dudas. De hecho, dice Elena G. de White que Dios no dejó la Biblia sin posibilidad de que alguien dudara de eso. Pero Dios dio más cosas por las cuales creer que aquellas por las cuales debemos dudar. Y yo les voy a invitar a un paseíto corto en esta noche por profecías de la Biblia que son muy importantes para nosotros. Comenzamos en el libro del profeta Isaías. Vamos al libro del profeta Isaías. Biblia en mano, todo el mundo, que aquí todo el mundo va a leer. Biblia en mano. Biblia en mano, Isaías 44. Versículos 27 y 28. ¿Quién que no haya leído todavía? Isaías 44, 27 y 28. Sí. Adelante. Que dice: a las profundidades sacaos, y tu río haré secar. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir de Jerusalén, será edificada, y al templo será fundado. Sigue leyendo en el 45, por favor. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepa que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Amén. Por amor. Bien. Está bien, muchas gracias, Samuel, muchas gracias. Ciro profetizó, trabajó como profeta entre el año 701 antes de Cristo y el año 681 antes de Cristo. Más o menos por ahí, por esa fecha, Manasés se dice que lo metió dentro de un tronco de un árbol y lo aserró. Eso fue antes de Manasés convertirse. Yo me imagino que cuando el profeta Isaías despierte, cuando Cristo venga y lo lleve al reino de los cielos, la gran sorpresa de él va a ser encontrarse con que Manasés, a quien yo no hubiese dejado entrar nunca al reino de los cielos, va a estar ahí también porque él se arrepintió, pidió perdón y cuando su corazón a Cristo. Pero Dios es amor, la Biblia lo dice. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando Ciro escribió esto, cuando el profeta Isaías escribió esto, lo escribió unos 160 años antes del nacimiento de Ciro. Guarden eso ahí en su mente. Dios había predicho que Ciro iba a libertar a su pueblo Israel no solamente dijo que lo iba a libertar, sino que dijo que inclusive como en el versículo 25, yo soy el que dice a las profundidades secaos, yo haré secar tus ríos, pero eso lo vamos a tomar más adelante. Vamos a Jeremías, por favor. Jeremías 25. ¿Quién lo lee? Del 8 hasta el 12. Lo tengo. Adelante, Mildred. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio
y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Exactamente. Entonces, todavía Nabucodonosor no había tomado a Jerusalén. Así, faltaba tiempo para eso. ¿Cuándo comenzó a cumplirse la profecía de los 70 años de desolación de la tierra? Comenzó a cumplirse a partir del año 605 a.C., que fue cuando Nabucodonosor tomó a Jerusalén por primera vez. Luego la volvió a tomar. En ese viaje de 605, la primera vez que la conquistó, no la destruyó ni nada. Se llevó algunos vasos y cosas así. Se llevó cautivos a los jóvenes de la clase real, entre los cuales se fue Daniel, se fue Misael, Ananías y Azarías. Se fueron ahí como cautivos para Babilonia. Pero no había, entonces ahí no destruyó a Jerusalén, la vino a destruir en el tercer viaje a Jerusalén que él hizo, en el 586 a.C., ahí destruyó el templo, quemó la ciudad, rompió los muros y todo eso. Pero los 70 años comenzaron a cumplirse a partir del año 605. Ahora, nos vamos a Daniel. Daniel 9. Libro del profeta Daniel, capítulo 9. Otra persona que no haya leído, que comience a leerme del 1 hasta el 3. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían se apagó. Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volvió y miró rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Perfecto, hasta ahí. Vamos ahora a Daniel 6. Daniel capítulo 6, versículo 28. ¿Quién lo lee? Daniel 6, 28. Yo lo tengo. Adelante, Daniel 6, 28. Sí. Y este Daniel próspero durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Exactamente. ¿Quiénes tomaron? Dice la historia. En el año 539, Babilonia cayó en manos de los medos, cuyo rey era Darío, y de los persas, cuyo rey era Ciro. Pero la fuerza realmente, los que tenían el poder, eran los persas y Ciro a la cabeza. De hecho, Ciro había derrotado anteriormente a los medos y los había hecho parte de su ejército y fue con ellos, con una negociación política, a tomar a Babilonia. Babilonia era una ciudad bien cercada, bien provista de agua, tenía el río Éufrates que pasaba por el medio de la ciudad y era imposible prácticamente que ellos pudieran entrar. De hecho, esa noche que Babilonia fue tomada, Belsasar, el rey, estaba haciendo un banquete, tenía 2 o 3 semanas haciendo banquete y bebiendo porque él confiaba en que los ejércitos medos y los ejércitos persas nunca iban a entrar. Y realmente ellos estaban perdidos, ellos no sabían cómo iban a tomar la ciudad. Pero a Ciro, uno de sus ingenieros, se le ocurrió que si el río pasaba por el medio de la ciudad,
Ellos lo que tenían que hacer era desviar el río y eso dejaba el cauce seco y ellos podían entrar por ahí. Y yo les voy a invitar a que volvamos a Isaías 44. Isaías 44. Antes yo era campeón de buscar en la Biblia. Ahora es la Biblia que tiene que salir a buscarme a mí. Lo tengo. Entonces, adelante. Isaías 44, 27. Ok. Dice, ¿qué dice a las profundidades? Secaos tus ríos haré secar. Tus ríos haré secar. Unos 160 años antes de que esto aconteciera, unos 170 años antes de que 60 antes de que esto aconteciera, ya Dios había dicho a través del profeta Isaías, inclusive el nombre del rey que iba a tomar la ciudad, Ciro. Dios tiene todo plasmado, Dios sabe todo lo que va a suceder, no solamente a las grandes naciones, también lo sabe con respecto a las personas individuales. Y aún así Dios camina con nosotros cada día, dándonos la oportunidad para que nos reencontremos con Él. Pero no solamente tenía Dios conocimiento de lo que iba a suceder, de que Ciro, perdón, no solamente, no serían de mi jarrito mamey, que es un regalo. No solamente tenía Dios conocimiento de que Ciro iba a tomar la ciudad, más para atrás, Nabucodonosor, el rey que tomó a Babilonia, a Jerusalén, que la destruyó, en el año 603, 602, 601, tuvo un sueño. Vamos a Daniel 2. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. En ese entonces, Nabucodonosor se soñó con una estatua grande, imponente, una estatua que estaba hecho de diferentes metales y al final estaba hecho de metal y de barro. Nabucodonosor tuvo ese sueño. Ustedes conocen la historia de que nadie le podía, él no se acordaba de qué sueño había tenido, no se acordaba tampoco de en qué consistía, llamó a los magos, astrólogos y caldeos para que le dijeran, díganme qué fue lo que yo me soñé, que yo no me acuerdo, y cuando me digan, me tienen que dar también la interpretación. Ellos le dijeron, nadie ha pedido eso, nunca, jamás, eso no se estila. Y él dijo, entonces lo van a matar a todos porque ustedes son unos engañadores. Y se iban a llevar a Daniel con el grupo. Pero Daniel pidió un chance, le dijo, denme 24 horas, nosotros vamos a orar. Y fue con Daniel y sus 3 amigos y se arrodillaron a orar y Dios les dio el sueño. Daniel pudo ver la estatua. Fue donde Nabucodonosor y le dijo, tú te soñaste con una estatua. La estatua tenía la cabeza de oro, tenía el torso, lo tenía de plata, tenía el vientre de bronce, los muslos y las piernas la tenía de hierro y los pies lo tenía de hierro mezclado con barro cocido. Eso es importante, pero lo más importante es la explicación. La explicación está a partir del versículo 36. Este es el sueño, también la interpretación. Tú eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino. Y después le fue diciendo, después vendrá otro reino, vendrá otro reino, vendrá otro reino. En Daniel 7 también nos encontramos con los mismos, pero desde el punto de vista de bestia. Tenemos 4 bestias. 4 bestias. Y en Daniel 8 tenemos también el mismo sueño, pero faltando una bestia. Y aquí vamos a ver, aquí estoy buscando en los Daniel 8, dice, en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Acuérdense que cuando esto se dio, todavía no había fuerza en Ciro. Ciro no se mencionaba, pero ya Daniel sabía que los medos y los persas iban a destruir, iban a vencer al reino de Babilonia. De hecho, en el año 3 del reinado de Belsasar, faltaban 3, 4, 5 años
para que sucediera la toma de Babilonia por los medos y los persas. Pero nadie estaba pensando en los griegos como un poder militar, político. Pero entonces nos dice en el 21, el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. La alta crítica, los que no creen, son gente que se dicen que son cristianos, pero no creen en la Biblia. Ellos dicen, Daniel escribió esto en el siglo VI antes de Cristo, el año 500 y pico, 500, después alrededor de 540, por ahí, 531 o 35 lo escribió. Pero nadie creía, nadie quiere creer que eso realmente se escribió ahí. Y la alta crítica dice que eso lo escribieron en el año 200 antes de Cristo, después de que todos los acontecimientos habían sucedido. Pues no puede ser que una profecía sea tan exacta, que no puede ser, que él no podía saber que los medos y los persas iban a tomar a Babilonia, ni tampoco podía saber que los griegos iban a destruir, a vencer y a humillar a los medos y los persas. Pero es Dios quien está hablando. Perdón, es Dios quien está hablando a través del profeta Daniel. Y todo eso se cumplió. Ciro, cuando se cumplieron los 70 años, Ciro tomó a Babilonia en el año 539 antes de Cristo y liberó a los judíos alrededor de entre el 537 536, cuando se cumplió exactamente el tiempo de los 70 años. Pero antes de terminar, ahora vamos a aprovechar los 15 minutos que tenemos para la última profecía que les quiero mostrar en esta noche para que crean. Vamos a Daniel 9. Daniel 9 otra vez. Daniel se arrodilla y ora y confiesa su pecado. De hecho, él confesó pecados que él no había cometido, pero que los judíos sí los cometieron. Y él se hizo parte del pueblo. Y yo soy culpable, yo pequé, nosotros nos olvidamos de ti, nosotros te echamos a un lado, nosotros dejamos de creer que tú eras Dios y todo eso. Y pide perdón y le pide a Dios que por favor libere a los judíos, que cumpla con la profecía y la promesa que hizo, que cumplidos los 70 años, él los iba a devolver. ¿Y qué resulta? Que Dios entonces manda a Gabriel. Vamos aquí al versículo 20. Aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Yo siempre me he preguntado a qué velocidad habrá viajado Gabriel desde el trono de Dios hasta la tierra. La luz del sol llega aquí en 8 minutos y 20 segundos, llega aquí a la tierra, pero él estaba mucho más lejos, por allá, por el cinturón de Orión, lejísimo. ¿A qué velocidad, cuántos años luz por hora viajó Gabriel? Al principio de tu ruego fue dada la orden. Yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. O sea, desde que él comenzó a orar hasta que llegó a este punto, eso le tomó el tiempo a Gabriel de que le dijeran: Gabriel, ve donde Daniel y explícale la visión. Y entonces él bajó y llegó como en 20 versículos. Habrá que ver a qué velocidad vino. Entonces yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces yo le voy a pedir a Máximo que me ponga el cuadrito que tenemos ahí. A Rodolfo, que tenemos un cuadrito. Entonces aquí entra esta profecía. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación
y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. 70 semanas fue el plazo de gracia, que a partir de ahí, que a partir de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén, Dios le dio a la nación judía para que se arreglara con él, para que se amistara con él. 70 semanas. 70 semanas equivalen a 490 años por dos principios de interpretación profética. El primero está en Números 14:34. ¿Quién lo lee, por favor? Números 14:34. Alguien que lo lea. Conforme al número de los días, de los 40 días que empleaste en reconocer la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. Así conoceréis mi castigo. Exactamente. Ahora Ezequiel 4:6. ¿Quién lo lee, por favor? Ezequiel 4:6. Cuatro, 6 dice, cumplidos estos, te acostarás por segunda vez, ahora sobre tu lado derecho, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Exactamente. Entonces, en interpretación profética, cuando son profecías apocalípticas como esta, entonces día por año. Apocalíptica no quiere decir que es de Apocalipsis, sino que no son profecías condicionales, sino que son profecías que se cumplen, no importa lo que tú hagas o dejes de hacer, se cumplen. Se dieron 3 decretos. El primer decreto fue Ciro, y fue cuando Zorobabel salió con 50,000 personas de regreso a Judea, cuando salieron los 50,000. El segundo decreto fue cuando Esdras se fue, regresó a Jerusalén, y el tercero fue cuando Nehemías, el rey Artajerjes Lonquímano, dio el tercer decreto en el año 457. Y ahí se construyeron los muros y se reconstruyó la ciudad. El asunto es que a partir del año 457 comienzan a correr 3 periodos diferentes. Están la primera, como dice aquí Daniel, habrán 7 semanas, que son las primeras, tienen que ver con cuando Zorobabel llegó, y 62 semanas es el periodo largo que nos lleva hasta que Jesucristo es ungido, bautizado en el Jordán. Luego viene la última semana. En esa última semana, se puede ver más grande aquí. Ok, perfecto, esto se amplía, porque los ojos míos ya no dan para tanto. En el año 457 inician las 70 semanas. Es un periodo de 49 años en el cual se trabaja en la reconstrucción del templo. Luego las 62 semanas está la restauración de Jerusalén. La restauración de Jerusalén. 457 al 408 es la primera semana, o 49 años. Después vienen las 62 semanas, o sea, 434 años, que nos llevan hasta el otoño del año 27 después de Cristo, que es cuando Juan bautiza a Jesucristo en el río Jordán. Luego, ahí comienza ya la última semana. La última semana comienza con el bautismo de Jesús, y 3 años y medio después Jesucristo es crucificado en la primavera del año 31. Ahí, como dice ahí, se quitará la vida, versículo 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y luego el versículo 27, por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, o sea, de los 7 años que van, del 27 al 31, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué sucedió cuando Jesucristo fue crucificado? Cuando Jesucristo murió a las 3, que era la hora del sacrificio de la tarde. El sacerdote se preparaba para matar al cordero de la tarde, el sacrificio de la tarde. La tierra tembló.
tierra tembló. El velo del templo, dice Mateo, se rasgó. Y entonces también el cordero que iban a matar salió corriendo. ¿Por qué? Porque ya no hacía falta más sacrificio de animales. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo murió en la fecha. Por eso Jesucristo dijo, el tiempo se ha cumplido cuando predicaba el evangelio. El tiempo se ha cumplido. Por eso también Pablo en Gálatas 4:4 dice, venido el cumplimiento del tiempo. Dios es matemático. De hecho, Albert Einstein decía que Dios no era mago, que Dios lo que era es matemático, científico. Y a la otra mitad de la semana confirmará el pacto con muchos. Los judíos apedrean a Esteban y el tiempo de gracia para Israel como nación, como pueblo de Dios, termina en el año 34 cuando ellos rechazan a Jesucristo y rechazan la predicación del evangelio y se convierten en perseguidores del evangelio. No hay motivo para no creer lo que dice la Biblia. No hay motivo. Las profecías que Dios ha hecho, y eso yo solamente hablé de cuántas profecías, de 3 o 4 aquí, nada más. Pero el estudio de las profecías, más adelante ustedes van a tener más estudios proféticos. El estudio de las profecías nos lleva a tener una fe firme en la palabra de Dios. Lo que pasa es que muchas veces no la leemos y no la estudiamos. En Romanos 10:17 dice, porque la fe viene, ¿por qué? Por oír. ¿Y por oír qué? Oír la palabra de Dios. Todo, Dios está al control de todo. Dios está al control incluso de tu vida. A Dios le interesa lo que te pase a ti. A Dios le interesa lo que le pase a las naciones. ¿Saben por qué a Dios le interesa todo eso? Porque Dios nos ama. Porque Dios nos quiere salvar. Dios se interesa cuando no tienes trabajo. Dios se interesa cuando tú lloras. Dios se interesa cuando tú sufres. Como dice el pastor Bullón, tú eres la cosa más linda que Dios tiene aquí en la tierra. Y por eso Dios quiere que tú sepas que Él sabe, que Él está al tanto de todo lo que sucede. Y por eso Dios te llama en esta noche a aceptarlo, a creer en Él. Tal y como dije al principio, la situación está muy difícil a nivel mundial. Yo estuve leyendo ahorita un informe de un genio francés, uno de los intelectuales más sólidos que hay en Francia, Jacques Attali, que dice que los gobiernos y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no le están diciendo a la gente no solamente lo grave que está esta situación, sino lo difícil que se va a poner. Los economistas están hablando de 3 tipos de crisis. Están hablando de una crisis en forma de V de vaca, que dice que la economía baja, pero después sube. Otros dicen que va a ser como Nike, como el símbolo de Nike, que hace así, como un símbolo así, que va a bajar y luego va a tener una, un checklist, una recuperación lenta, pero él dice que no. Otros dicen que va a ser como una W, baja a causa de la pandemia, sube, viene la segunda ola, baja y luego sube. Pero Jacques Attali dice que lo que va a ser en forma de silla, baja, se estabiliza un poco, ¿verdad que sí? Y luego baja otra vez y va a seguir bajando. Entonces, todo esto va a poner al mundo en una situación muy difícil y muchas cosas van a cambiar. Antes decían que uno tenía que trabajar en la oficina, pero ahora mismo en el mundo hay más de 2.500 millones de personas, incluyéndome a mí y a mi esposa, que estamos trabajando desde la casa. Lo que no se podía, lo que era imposible, que tienen que venir a la oficina y ponchar a las 9 y salir a las 5, o ponchar a las 8 y salir a las 4, y ahora uno está en su casa, trabajando, haciendo lo mismo. Lo que uno no hace es chismear en el comedor de la oficina, uno no hace eso, pero entonces uno está con su esposa. Y alguien dijo que habían gente que tenían 20 años casados y ahora es que se están conociendo porque tienen que estar en su casa obligados. Entonces, Cristo te ama, Cristo te quiere salvar, Cristo sabe todo lo que va a suceder, todo lo que está sucediendo. Él lo había dicho en Mateo 24 y en Apocalipsis, lo había dicho también en Daniel 10, 11 y 12. Todo está profetizado, todo está previsto, mis hermanos. Dios no se equivoca. Dios tiene control de todo y Dios quiere que tú le des el control de tu vida. Dios quiere que tú le creas.
Por eso Dios dio estas profecías y se cumplieron matemáticamente para que tú le entregues tu corazón a Él. Yo te invito en esta noche a creerle a Dios. No a creer en Dios, a creerle a Dios. A creer que Él tiene el control de todo y que todo lo que Él te prometió de vida eterna, todo lo que Él te prometió de la tierra nueva, de todo eso, Dios tiene control y lo va a cumplir. Si todo lo que Él dijo anteriormente se cumplió, no hay que temer que lo que viene, lo que profetizó para el futuro, también se va a cumplir. Y de eso vamos a estar hablando mañana. Las profecías del futuro. Porque hoy, mañana y el viernes vamos a estar hablando entonces de los eventos de los últimos días. Hoy echamos la base profética y mañana vamos a trabajar eventos de los últimos días y el viernes también, para que tú sepas que lo más conveniente que un ser humano puede hacer ahora es amistarse con Cristo y poner su vida bajo el control de Jesucristo. Oramos. Señor Jesucristo, muchas gracias, porque tú dejaste todas estas profecías, inclusive bien explicadas, para que nosotros creyésemos que tú estás al control de todo, para que sepamos que tú te sabes todo lo que pasó, todo lo que está pasando, y más aún tú te sabes todo lo que va a pasar, y por tanto nosotros no debemos temer nada, porque estamos pendientes de ti y dependemos de ti. Los judíos no quisieron creer las profecías y se inventaron sus propias profecías. Y por eso ellos se quedaron fuera, se quedaron atrás. Padre, que nosotros, al conocer tu palabra, al estudiar tu profecía, nosotros nos aferremos a ti y seamos salvados por tu palabra. Gracias, Dios. Bendícenos a todos. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén.